Muchísimas gracias por seguir con nosotros esta tercera semana. Hoy damos comienzo a este módulo, este tercer módulo, en el que ya vamos a ir a cuestiones más específicas y concretas. Vamos a introducir dos indicadores que nos van a permitir parametrizar la bondad de nuestras adaptaciones. Son dos conceptos, dos indicadores, dos marcadores que tanto Pachi como yo usamos en nuestra práctica clínica diaria. Por eso estamos convencidos de que va a ser de gran utilidad para ustedes tanto como lo es para nosotros. Y comenzamos hablando sobre lo que es la verificación de la adaptación audioprotésica, que es lo que yo entiendo que ha sido el interés de la mayoría de nosotros al inscribirnos en este curso, o al menos de ustedes como alumnos. El primer aspecto que tendríamos que definir, que es la verificación, y una definición yo creo que bastante sencilla, es la que ven ustedes en esta diapositiva. Se trata simplemente de comprobar si el audífono está proporcionando el nivel de salida que hemos prescrito a través del método elegido, ya puede ser el NAL o el DSL, no aquellos que proponen los fabricantes, porque como ustedes saben ya, los audioanalizadores no tienen esta posibilidad y realmente suele haber muy poca información acerca de qué es lo que realmente hace un método de prescripción de un fabricante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues en este curso evidentemente lo estamos tratando de llevar a cabo con medidas de sonda microfónica. No vamos a utilizar otros métodos de verificación, como puede ser el campo libre, u otros que son más al uso en determinados momentos, sino nos vamos a centrar específicamente en lo que es el objeto de estudio de este curso. ¿Y cuáles son los pasos del procedimiento? Pues básicamente son 5 pasos. El primero de ellos y el más sencillo sería ingresar en la audiometría y el umbral de inconfort en el software del audioanalizador, o en algunos sistemas lo podemos importar directamente de nuestro audiómetro o desde el módulo de programación del audífono. A continuación, lo que haremos será insertar la sonda microfónica, tal como vimos la semana pasada, con todas las consideraciones que Pachi tuvo a bien de revisar, siguiendo algunos de los protocolos que hay al uso, como puede ser el de la British Society of Audiology. Y luego vamos a presentar una señal del habla. La señal del habla que nosotros más utilizamos es el ISTS, y la vamos a presentar a 3 niveles de entrada. Nivel de entrada de un habla con un esfuerzo vocal normal, que sería 65 decibelios, un poquito fuerte, que sería 75, y un habla suave, que sería a 55 decibelios. Alors, بيتهدى خودش. انت ذلك when give 好字 بخودش وفي ازداد انفلوقات من قلش وجوش rapidity والوحدة. شكل عن محبين sollte كانت than the other. 拼命的 box por على feeling with war. La bis obliged than not. Y luego pasaríamos al siguiente paso, de una gran importancia, que es afinar este ajuste. No nos vamos a quedar, como cuando hacemos un first fitting, con simplemente lo que el módulo audioprotésico nos propone, sino lo que vamos a tratar de hacer es que estemos comprobando a nivel del tímpano que la respuesta o la salida del audífono se ajusta en esto más o menos 5 decibelios respecto a la prescripción que nosotros hemos indicado. A continuación, lo que vamos a hacer es verificar la salida máxima del audífono y veremos un poquito la concordancia o qué relación tiene con las medidas psicoacústicas que habremos tomado previamente de umbrales de inconfort del paciente. Habitualmente, yo al menos siguiendo algunos autores, solo tomo 2 medidas porque creo que son suficientes, una en frecuencias bajas que suele ser 500 Hz y una en frecuencias medias o agudas que suele ser 3 kHz. ¿Por qué resulta esencial llevar a cabo este tipo de verificaciones? Pues como ya hemos revisado en el primer módulo y como hemos venido insistiendo hasta ahora, las configuraciones iniciales del software no tienen por qué en un principio coincidir con la prescripción que estamos llevando a cabo. De hecho, suelen infraamplificar, es decir, el objetivo del fabricante es facilitar una amplificación muy orientada a una primera adaptación que sea muy cómoda y que acepte el audífono de una manera muy inmediata, lo cual es muy conveniente,
pero evidentemente si se prolonga en el tiempo el uso del audífono, quizás nuestro interés esté en maximizar la inteligibilidad y no tanto en que se acepte el audífono de una manera confortable, porque esa etapa ya la hemos pasado. El siguiente aspecto es porque solo la verificación con la sonda nos va a permitir detectar determinado tipo de errores. Es decir, a veces podemos sobreamplificar el habla, podemos infraamplificarlo y en algunas frecuencias de forma concreta. Y esto evidentemente va a ser imposible deducirlo de una logoaudiometría o de una prueba de habla en ruido o simplemente por la impresión subjetiva del paciente. No hay otra que meter la sonda microfónica en el conducto y comprobarlo in situ que realmente estamos proporcionando la amplificación que el programa o el módulo de adaptación o la prescripción del método de ganancia que hemos escogido esté dando a nivel del tímpano. Y la tercera es porque se supone, a mí este tipo de afirmaciones siempre me parece un poquito exageradas. Primero porque van a mejorar la inteligibilidad. Esto es como el valor en la guerra, es algo que vamos a presuponer, pero en caso que no se dé, no podemos establecer esta relación causal. Y también por comodidad y satisfacción del usuario. Si esto llega, me parece perfecto, pero si esto no se da, no hay ningún problema. Es decir, realmente aquí de lo que se trata no es de colocar un audífono a toda costa, sino de saber exactamente qué es lo que estamos haciendo. Y evidentemente, si no pasamos por este proceso de verificación a nivel del tímpano, es muy complicado que realmente, al menos en este aspecto, sepamos en qué punto nos encontramos. ¿Y cuáles van a ser los indicadores claves? Básicamente van a ser dos. Por un lado, el error o la precisión del ajuste que vamos a cometer. Es decir, nosotros vamos a esperar que la respuesta del audífono se encuentre más o menos dentro de estos 5 decibelios de tolerancia que proponen la mayoría de estos, digamos, consensos que hay de prescripción. Y luego vamos a utilizar el índice de inteligibilidad del habla, que nos va a permitir de alguna forma determinar de manera funcional en qué medida el habla está siendo perceptible o, digamos, qué cantidad de información del espectro del habla es capaz de obtener el paciente con el ajuste que nosotros hemos llevado a cabo. Comenzamos por el primer de los indicadores, que es el error cuadrático medio, o la media del error cuadrático. Básicamente tienen ustedes aquí la fórmula. Le pido por favor que no partan a correr, no tengan miedo. Yo en el pasado también estuve muy traumatizado cuando veía este tipo de cosas. De hecho, yo creo que mi orientación profesional un poco también viene dada por huir de determinado tipo de conocimientos. Pero con el paso del tiempo es cierto que uno entiende que este tipo de formulaciones son necesarias y al final no son tan complejas. Estas fórmulas que ustedes ven aquí en la pantalla es bastante simple. Se trata solo de una resta. Es decir, simplemente se trata de una resta que le vamos al cuadrado, que sumamos el valor de esa resta para las distintas frecuencias, obtenemos una media y finalmente hacemos la raíz cuadrada. Es un cálculo bastante simple y bastante sencillo. ¿Qué es lo que mide el error cuadrático? Básicamente mide la diferencia promedio entre la respuesta del audífono y el objetivo prescrito. Es decir, estamos, como hemos dicho ya anteriormente, midiendo con la sonda microfónica cuál es la respuesta del audífono y comparándola mediante una sustracción respecto a el valor prescrito, que viene determinado por el método de prescripción de la ganancia. Si nosotros obtenemos un valor de esta fórmula o por debajo de 5 decibelios, o para cada una de las frecuencias vemos que tenemos más o menos 5 decibelios de diferencia, esto quiere decir que estamos en buen camino, que estamos dando la prescripción que es necesaria en este caso, en este paciente, según el método prescriptivo. Este, como ya les he dicho, es un estándar que está bien aceptado por la British Society of Audiology y por distintas asociaciones que consideran que este valor es el más correcto. ¿Por qué elevamos esta fórmula, como ven ustedes ahí al cuadrado? Esto es simplemente para dejar valores absolutos y para que no tener que estarnos manejando con valores positivos y negativos, porque al final lo que nos interesa es la magnitud del error, no tanto si este es producto de la infraamplificación o de que nos hemos pasado amplificando. Esto es algo que simplemente lo vamos a ver claramente y a la hora de aplicar las correcciones, pues no es necesario que nos venga dicho.
Y por otro lado, lo que ocurre al elevar al cuadrado es que aumentamos o exageramos cuando nos equivocamos. Cuando las diferencias son mayores, pues al elevar al cuadrado, pues todavía va a ser mayor el error. Y esto nos invita a un toque de atención para orientarnos acerca de dónde tenemos que aplicar nuestras modificaciones de la respuesta del audífono. Y luego simplemente, pues evidentemente, a lo que vamos a tratar de aspirar es a obtener este valor porque esté en este rango. Ahora aquí les quiero mostrar un gráfico al uso que ven ustedes cómo obtenemos una respuesta con un equipo de los convencionales, que estoy seguro que más de algunos de ustedes tienen, en el que vamos a poder ver de dónde obtenemos estos valores de diferencias. Por ejemplo, en este equipo lo suelen llamar valores delta, y lo ven ustedes en la parte inferior de la gráfica, -8, -1, 0, 0. Y estos valores vienen a reflejar precisamente la diferencia entre este trazo rojo que viene a ser la respuesta del audífono, este trazo rojo grueso, y este trazo gris que ven ustedes que vendría a ser la respuesta que en principio deberíamos de haber obtenido en este audífono, es decir, la respuesta que hemos teórica. Y de entrada ya ustedes pueden ver una cuestión que viene siendo habitual cuando uno aplica este tipo de sistemas, y es que los mayores errores los vamos a encontrar la mayoría de las veces en las altas frecuencias y en las frecuencias más graves. Las frecuencias más graves son productos del venting que afectan a este tipo de medidas de una manera significativa, y a veces, aunque aplicamos correcciones, no vamos a poder alcanzar el valor deseado. Y por otro lado, en las frecuencias agudas también vemos que las diferencias son importantes, y estos suelen ser productos de que no tiene sentido para este método de prescripción, o el audífono es incapaz de alcanzar estos valores, o simplemente que estamos aplicando algún tipo de compresión frecuencial en estas frecuencias agudas. Otra forma de obtener estos valores es acudiendo a este tipo de tablas. En este equipo pues obtenemos una tabla como la que ven ahora aquí impreso en esta imagen, y pueden ver cómo por un lado tendríamos los valores prescritos y por otro lado tendríamos los valores medidos, y nosotros podríamos hacer simplemente un cálculo de una resta y deberían de coincidir, pero ya les aviso que no siempre coinciden con los valores delta. No sé exactamente, son errores supongo del fabricante, pero vamos, las diferencias suelen ser mínimas de un decibelio o cuestiones de este orden. Pero ya les digo, a partir de aquí, lo interesante es que en la gráfica anterior no podíamos conocer numéricamente cuál era el valor de la prescripción dada por el método seleccionado, y a partir de estas tablas sí vamos a poder obtener el valor de prescripción de la ganancia que ha efectuado el NAD. Y finalmente todo esto lo vamos a incorporar en nuestro informe, un informe que en la próxima semana la práctica precisamente será enseñarles a elaborarlo. Y en este informe pues van a ver ustedes en primer lugar el oído derecho y el oído izquierdo, las distintas bandas de frecuencia que nos van a servir de referencia. Y aquí ven como la prescripción seleccionada ha sido el NAL NL2, y pueden ver como los valores que hemos obtenido de medir con el ISTS a 65 decibelios, el REAR a nivel del tímpano, pues tiene estos valores de 64, 70, y en la línea inferior tienen la diferencia que hemos obtenido, -8, -1, 0, 0. Finalmente debajo tienen una representación gráfica que yo creo que es muy visual e interesante, porque ven que efectivamente en ambos oídos la mayoría de las frecuencias, salvo las frecuencias graves y agudas, están dentro del rango de tolerancia aconsejable de los +/- 5 decibelios. Y la tabla de la derecha, pues ven numéricamente los resultados, y también pueden observar el valor total de este error cuadrático medio, que está bien porque es un indicador numérico que con un solo número pues sabemos qué bondad hemos obtenido en esta adaptación. En concreto aquí vemos que es relativamente buena, puesto que tenemos un 4 y un 5 de error. Y los errores que hemos descartado, esto lo hace el algoritmo que yo he programado para obtener este RSME, lo he descartado porque esto no se tratan de errores de ajuste, se tratan de errores no decir errores, sino y digamos que son
situaciones inviables donde la amplificación está supeditada a otro tipo de factores, como les he mencionado, el venting o caídas muy profundas en frecuencias agudas, que no va a ser posible que nosotros en esas frecuencias podamos corregir el defecto auditivo. Y en esta siguiente gráfica les presento un diagrama de dispersión entre este error y el umbral auditivo. Estos son un grupo de pacientes de la clínica, pacientes que yo he tenido la oportunidad de adaptar y que es un trabajo que esperamos que en breve sea publicado, ya ha sido enviado y básicamente, pues como ven el título, hemos querido hacer un estudio sobre la evaluación de la precisión del ajuste audioprotésico con el NAL NL2 en adultos, tratando de relacionar la pérdida auditiva y el índice de inteligibilidad del habla. En concreto aquí no hablamos de índice de inteligibilidad, es una de las gráficas que habla del error. Y lo interesante, si ustedes observan esta gráfica, es que la mayoría de los puntos están alrededor de los 5 decibelios que se consideran que es una adaptación protésica que está bien hecha. Pero ven que hay muchos puntos que están por encima de este valor, no son la mayoría, pero hay algunos que alcanzan una gran dispersión. Y yo esta reflexión que quiero hacer con ustedes aquí es que el aspirar a ser alguien obsesivo en cuanto que en la medida de lo posible tratemos de hacer una prescripción y un ajuste del audífono lo más exacto posible, no desacredita que evidentemente tengamos que hacer concesiones de todo tipo con nuestros pacientes, que no es negociar, es simplemente, digamos, saber en qué punto estamos y evidentemente hay situaciones que nos exigen que nosotros no prescribamos la ganancia que en primer momento creemos que el paciente debería de llevar. Y esto es lo que refleja esta gráfica. Ven que tenemos errores cuadráticos que en algunos casos están incluso por encima de 40. Lo que nos está queriendo decir esto es que simplemente hay pacientes que hay un factor que aquí no se ha desarrollado, que es el tiempo y el momento de la adaptación. Hay pacientes que en un inicio requieren menor amplificación o determinado tipo de pérdidas, así también lo justifican. Y probablemente esta dispersión que ustedes observan y estos puntos con valores en algunos casos tan extremos como los he mencionado, simplemente lo que están reflejando es que yo también soy humano y también hago estas cosas que estoy seguro que todos hacemos.